Hola, buenas noches. Me encanta saludarlos esta noche de reto. Estamos en nuestra noche número 17 de nuestro reto 21 días, mente abundante. Les doy la bienvenida a quienes están hoy presencial. Qué rico verlos. A todos y a los que nos van a ver en diferido también. Gracias por estar acá y por mantenerse, porque no es fácil. O sea, ya llevamos 17 días de trabajo interno en procesos que no son nada fáciles, que no son nada sencillos de superar, y sin embargo aquí seguimos. Entonces eso, pues primero nos lo tenemos que reconocer, nos lo tenemos que valorar, porque no es cualquier cosita, es muy grande. Entonces, aprovecho para reconocernos, para tener este espacio para reconocernos y agradecernos por seguir aquí, al pie del cañón. Muy bien. Me gustaría primero comenzar respondiendo alguna duda que tengan acerca de los ejercicios que hemos trabajado durante esta semana. Mientras que me van levantando las manitos, yo voy a ir haciendo como una recapitulación y también quería decirles que la idea mía es que a partir de mañana empecemos haciendo como nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final que va a ser el que vamos a entregar el día 21 y que quienes lo puedan entregar de manera completa, pues van a recibir su certificado de mentalidad de abundancia. Este trabajo final, pues lo que va a requerir es, primero, vamos, como ya tenemos varias herramientas, muchas herramientas con las cuales trabajar nuestra abundancia, entonces vamos yo les voy a mandar la lista de las fugas energéticas que el año pasado identificamos con el grupo de reto del año pasado. Ese material ya quedó para trabajo este año, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar esas fugas energéticas y al lado derecho de cada fuga, ustedes van a identificar si tienen esa fuga energética y además la herramienta con la cual ustedes la pueden trabajar. ¿Sí? Ese va a ser como esa es una de las partes del trabajo final. La otra parte es el manifiesto de abundancia, ya listo, completado, como lo hablamos al principio con las nuevas creencias. Van a tener también definido su ritual de abundancia, porque digamos que el reto también opera como diagnóstico, es decir, hay cosas que se resuelven en el reto, hay cosas que se descubren en el reto y que van a resolver posteriormente con los ajustes y los cambios que cada uno de ustedes haga. Entonces, el reto funciona tanto como diagnóstico como de resolución. Entonces, lo que no se resuelve en el reto, pero se descubre en el reto, ustedes lo van a poder resolver con herramientas, con muchas de las herramientas que hemos entregado. Lo otro que también quería compartirles es que de todos los ejercicios que hemos hecho, pueden haber salido puntos ciegos, es decir, miro las lealtades, miro las heridas y como que no me identifico con ninguna. Esta es una señal de que hay puntos ciegos. Los puntos ciegos son mecanismos del ego para que yo no salga de mi zona conocida. Entonces no lo veo. No lo veo y lo que digo es que yo no tengo nada de eso. Y en realidad no es que no lo tengamos, es que no lo estamos viendo porque el ego no nos permite ver. Entonces, en esos casos, cuando tenemos puntos ciegos, lo más probable es que necesites de un acompañamiento específico para poder ver esos puntos ciegos y poderlos liberar. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes, entonces nos lo hacen saber a yo y a mí para que podamos hacer ese acompañamiento, pues una vez se haya terminado el reto, ¿sí? Porque como les digo, es muy, muy fácil que eso pase. Todos tenemos puntos ciegos, por más de que uno le pasen por la frente las cosas, a uno no las ve porque es que uno no lo quiere ver. Entonces, en esos casos es importante una mirada externa. ¿Sí? Cuando yo estoy metido en la licuadora, por más que quiera, no puedo ver la licuadora. Veo es una cosa así dando vueltas.
Pero cuando yo me salgo a la licuadora o pongo a alguien por fuera de mi licuadora, pues esa persona puede ver más claramente lo que está pasando ahí y me puede ayudar. Entonces, aquí estamos nosotros para apoyarlos en ese proceso si es que han habido puntos ciegos que no han sido muy claros para ustedes. Entonces, voy a ir resumiendo las herramientas que hemos visto. Entonces, hemos visto las herramientas del nuevo yo. Bueno, primero, despedimos a nuestro yo limitante. Hemos trabajado el tema del antiguo yo y el nuevo yo, el antiguo yo programado para la escasez versus el nuevo yo que piensa, siente, actúa, tiene hábitos diferentes, conductas, carácter y yo soy diferentes. Hemos hablado también de las leyes universales. Entre ellas hemos mencionado la ley de correspondencia, la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Hemos hablado de la ley, perdón, la ley de dar y recibir. Hemos hablado de la ley de compensación y hemos hablado de la ley de armonía y equilibrio. Esas son las cuatro leyes en las que nos hemos centrado en el reto. También hemos trabajado en las afirmaciones y en cómo funcionan para reprogramar nuestra mentalidad de abundancia. Hemos trabajado también las afirmaciones. Hemos hecho también liberación de deudas emocionales. Es un tema del que hemos hablado bastante. Y a propósito, muy a propósito de la herida de injusticia, que es como lo que más genera deuda en nuestras vidas. Ayer empezamos bueno, antier empezamos trabajando con los miedos, perdón, las heridas del dinero. Y ayer empezamos a trabajar con los círculos viciosos que nos permitieron, que salieron o surgieron de la identificación de los miedos, que a su vez nos permitieron identificar en qué lealtad estamos con nuestros ancestros y si estamos repitiendo, reparando, y luego cuáles son los beneficios secundarios que tenemos de seguir en esos patrones. Estamos ahí, en eso estamos trabajando. También hablamos de la tabla del ego y el ser y reconocimos que en el ego está la escasez y en el ser está la abundancia. Y entonces pudimos reconocer cómo todos los factores que tienen que ver con el ego me ponen en escasez y atraen escasez y cómo pasar al ser, que es donde está la abundancia ilimitada. También hablamos de lo que realmente significa ser abundante. Hemos hablado también de lo que significa ser rico. También hemos hablado de cuáles son los niveles en los que podemos estar: supervivencia, disfrute, libertad financiera, riqueza ilimitada. Para eso entonces tenemos nuestra pirámide de Maslow, que es la que hemos usado como guía para ser coherentes en nuestro gasto. También definimos nuestro objetivo emocional con relación al dinero y a la abundancia en este momento de mi vida con la idea de ser coherentes con ese objetivo y con mi pirámide de gastos. Y además hemos trabajado varios ejercicios de PNL y de Feng Shui para activar la abundancia en nuestra vida, no solo internamente, sino externamente. Entonces hemos trabajado, por ejemplo, con el color rojo para la billetera, hemos trabajado con el tema de quemar el billete, que es pasar por el cuerpo esta experiencia que nos hace sentir este papel membreteado, que a la final es solo un papel, pero que nos hace pasar por el cuerpo cuáles son las emociones que perder eso nos producen, y eso es muy poderoso porque es el cuerpo sintiendo más que un pensamiento o una creencia. Y también trabajamos con el Feng Shui de la casa, ubicamos en la casa el lugar de la abundancia y ya tenemos tarea con eso, y es liberar ese espacio y que sea un espacio por donde se mueve la energía para que la energía de abundancia fluya dentro de mi casa y en cualquier espacio en el que yo me encuentre. No sé si se me pasa alguno, de pronto, si de pronto se me pasó alguno, qué chévere que me lo puedan recordar. Pero bueno, digamos que ahí creo que resumí más o menos todo el reto hasta ahora. Entonces, cuéntenme, levántenme la manito si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Cuéntenme cómo vamos. ¿Alguien tiene alguna dudita? ¿Cómo les fue con su círculo vicioso? Que esa es otra de las herramientas. ¿Cómo les fue con eso? Por ahí vi el círculo de Mari, muy poderoso, muy chévere. Me gustó mucho. ¿Cómo les fue con ese círculo? ¿Fue fácil de hacerlo? Dani, ¿cómo te fue?
No, realmente no lo hice. Pero ¿tienes la idea de cómo hacerlo? Sí, 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 Sí. sí. Sí, O sea, justamente me quedó sonando lo que trabajamos ayer, eh, ajá, porque fue como me hago entender. O sea, como comprender más, ¿sí? En ajá, realidad fue eso, o sea, ha estado como más allá del hacer, sí, como el sentarme y voy a dedicarme, no, realmente sí, no sí, lo he hecho, sí, pero sí ha sido como mentalmente, como, bueno, ya comprendo el para qué esta situación, ya comprendo esto, pero sobre todo lo más hermoso que te quería compartir. Ya está mi tiempo, listo, solo voy a contarlo en mi tiempo. Tú sabes que sí, cuando para todos es una historia, yo sé que absolutamente todas las personas, yo creo que el 99% pasamos por una crisis muy compleja o por una crisis de intento, bueno, no sé todos, pero yo por lo sí, menos cuando acudí a Lina, fui por un intento de suicidio durante muchas veces, o sea, hubo muchas veces donde me preguntaba, ¿será que yo sí me quería matar? ¿Será que no? Pero a la hora de la verdad no, era un grito del alma, era un grito de desolación, de desespero, de querer encontrarme con una deuda sí, increíble en un momento en donde no tenía trabajo. ajá, sí, Definitivamente la vida es perfecta, porque cuando empecé a ir con Lina, durante el primer mes o mes y medio hicimos una terapia semanal, que yo lo ujú, recuerdo, que hicimos como ujú, 5 terapias seguidas. Y pues ver hoy día, ya 9 meses después, mi crecimiento, pero no lo hablo desde solo la parte económica que ha sido increíble, o sea, perdón, cancelado. Ha sido creíble, creíble, creíble. Sobre todo es la paz, justamente lo que me pasó anoche. Y voy a ver la hoja de ahorita y la hoja de ahorita está despegada del cuaderno. Entonces yo, o sea, sí, definitivamente algo pasaba con ese tema de ayer, pero acostarme tan tranquilo, o sea, como pensar y decir, o sea, pensar en el aspecto si pasa bien, si no tan bien, o sea, todo, o sea, absolutamente todo. Entonces, pues este reto, lo que tú has dicho es muy cierto, hay cosas que de pronto no se van a sanar ya, pero me han servido para comprender y sobre todo para aceptar. Y yo creo que el tema en la vida, y justamente tuve un pensamiento muy desagradable para mí, pero yo sí, dije, lo acepto, así pasa, marica, ya. Entonces como que lo acepté y ya, o sea, adiós, papi, no me va a matar la cabeza como antes por eso. Ya, o sea, lo que tenga que pasar, que pasa, no voy a intervenir en nada. Entonces, no, muy feliz con el reto, muy agradecido, he estado muy tranquilo, muy, muy sereno. Entonces, eso les quería compartir a todos un poco de mi historia, vale la pena. Depositen ¿cómo es? Me pasé, pero es una frase espectacular, espere. Depositen sus bolsillos en su cerebro y su cerebro se encargará de llenar sus bolsillos. Hasta uy, pronto. me gusta esa frase. Compártela porfa en el grupo, me gusta. Está muy bonita, muy poderosa. Muy bien. Bueno, mi Dani, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario con relación a su círculo vicioso? ¿Quieren que repasemos esa información que vimos ayer o la tienen súper clara? Cuéntenme, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Manito de Martica. Martica Asprilla, voy contigo. Gracias, Lina. Pues como no pude estar ayer, si pudieras Ajá. hacer el favor del repaso, porque todavía tampoco he podido ver la grabación de ayer, pues te lo Claro, agradecería mucho. claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, voy a hacer el repaso de todo el proceso, ¿sí? Entonces, lo primero, recuerden que antier vimos, antier o antes de ayer, no, antes de antier, entonces, esta semana vimos las heridas del dinero, ¿sí? Las heridas del dinero son aquella manera en la que yo desde mi personalidad me estoy relacionando con mi dinero y mi abundancia, ¿sí? Entonces, esa herida, la herida del dinero que yo elegí como la que más me resonaba, esa herida tiene una herida raíz. La herida raíz, por lo general, es una de las 5 heridas del alma. Abandono, rechazo, abuso, injusticia y traición. ¿Sí? Entonces, cuando identifico la herida raíz, puedo identificar cuál es la creencia base que me hace relacionarme con el dinero de esa manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
A mí de niña me castigaban con dinero, es decir, me decían, si usted no se porta bien, no le doy para las once, ¿sí? Entonces, claro, si me castigaban con dinero, entonces yo empiezo a relacionarme con el dinero como si el dinero fuera malo, fuera negativo, porque es un castigo, ¿sí? Entonces, mi relación con el dinero es desde ese miedo, desde esa sensación de pérdida o desde esa sensación de manipulación. Entonces, si estamos hablando de manipulación, es probable que la herida raíz sea la herida de abuso, ¿sí? Y que la creencia sea que para mí el dinero es un mecanismo de castigo. Entonces, cuando yo me siento mal, porque hice algo malo supuestamente, yo misma me voy a castigar no atrayendo dinero a mi vida, porque cuando yo era pequeñita me quitaban dinero cuando yo me portaba mal y cuando me portaba bien me daban dinero. Entonces yo en la actualidad, cuando me porto bien, me llega dinero y cuando me estoy portando mal, según mi autojuicio, me castigo no recibiendo dinero, ¿sí? Entonces, cuando ya logro identificar esa creencia, voy a identificar de quién me viene ese comportamiento o esa creencia o eso que aprendí, a quién se parece más. ¿Se parece a mi mamá o se parece a mi papá? Entonces, si se parece mucho más a mi papá, quiere decir que yo estoy en una lealtad con ese papá, ¿sí? Si estoy en una lealtad, entonces voy a identificar si la lealtad es una lealtad yo por ti, es decir, una lealtad de reparación, o un yo como tú, es decir, una lealtad de repetición, ¿sí? Si yo estoy en una lealtad a mi padre o a mi madre, yo por ti o yo como tú, yo no estoy en lealtad conmigo mismo. Y si yo no estoy en lealtad conmigo mismo, yo no estoy en el adulto y yo no puedo ir a la vida, ¿sí? Entonces es necesario reconocer en qué lealtad estoy y con quién para yo poderme liberar y poder ir a ser leal conmigo mismo, ¿sí? Entonces, si en este caso mi mamá me castigaba a mí con dinero cuando yo no me portaba bien, no me daba dinero y cuando me portaba bien me premiaba con dinero, yo a quién estoy siendo leal cuando yo misma me castigo sin dinero y me premio con dinero. Me estoy siendo leal a mi mamá y estoy haciéndolo igual a ella, entonces estoy en una lealtad yo como tú, estoy repitiendo. Entonces, ¿cuál es el proceso para ir a mi lealtad conmigo mismo y liberarme de esa lealtad a mi mamá, que fue como me programaron? Entonces, lo primero es que voy a identificar cuál es el beneficio secundario que me mantiene en lealtad con mi mamá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, lo que yo podría decir es que el beneficio secundario que recibo es que por actuar igual que mi mamá, pertenezco más a ese sistema familiar. No me excluyen porque lo hago como ellos. Y si lo hago como ellos, pertenezco, ¿sí? Y además recibo la aprobación de mi mamá porque lo hago según su plan, de acuerdo a su plan, ¿sí? Ese es mi beneficio secundario. Entonces, para liberarme, yo tengo que renunciar a ese beneficio secundario, ¿sí? Para poder renunciar a ese beneficio secundario, la herramienta que utilizamos ayer fue el círculo vicioso para luego ir al círculo virtuoso, que es el que me libera. Entonces, ya voy con Mari. Entonces, el círculo vicioso, en el caso que les estoy compartiendo ahorita en el ejemplo, sería, ok, yo siento que me porté, hice algo malo según yo, ¿sí? Y entonces, como hice algo mal, interpreto esa realidad como que merece castigo y entonces como merezco castigo, me quito dinero. Entonces alejo el dinero de mi vida. No me pagan lo que me deben, me demoran los pagos, me pagan mal, me retrasan los pagos, etcétera, etcétera. O me roban la plata, se me pierde, sale un gasto inesperado, todo eso, ¿sí? Ahí me estoy castigando como lo hacía mi mamá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que entro en modo supervivencia y al entrar en modo supervivencia se activa mi herida, ¿sí? Ahora estoy siendo yo víctima, mi víctima, o sea, víctima de de mi madre interna, que me castiga con dinero como lo hacía mi mamá en el pasado, ¿sí? Entonces, entro en víctima y al entrar en víctima, las víctimas son carentes, están en el ego, en la fila del ego.
Entonces, la víctima del ego, perdón, la víctima que está vibrando en ego vibra en escasez y entonces se escasean los recursos y al escasearse los recursos me siento mal porque me pregunto, ¿qué estaré haciendo mal que no me llega dinero? Y entonces, como me estoy juzgando que estoy haciendo algo mal, me castigo no atrayendo dinero. Y al castigarme no atrayendo dinero, estoy en una lealtad, yo como tú con mi mamá, y entonces sigo sintiéndome víctima de mí misma, y entonces vibro en víctima, vibro en escasez, atraigo escasez, y entonces me pregunto, ¿qué estaría haciendo yo mal que no atraigo dinero suficiente a mi vida? Me castigo escaseando los recursos, me siento víctima de mi mamá interna, estoy en lealtad con ella, sigo recibiendo el beneficio secundario, pero sigo creando escasez. Y eso se repite y se repite y se repite, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Cómo salgo de ahí? Con la clave que les di antes, y es renuncio al beneficio secundario, renuncio a la creencia, renuncio a la lealtad. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Listo, yo hago algo y se supone que lo hice mal, se supone, porque no me dio los resultados que yo esperaba de mí. Entonces tengo una opción que es la de la lealtad, que es castigarme con dinero. O tengo la opción de salirme del círculo y es por mí, para mí, a mi favor. ¿Sí? Y es, me lo perdono todo y reconozco que aunque me haya equivocado o eso no haya salido como lo esperaba, yo merezco amor, no castigo. Y entonces, como entro en amor, el amor vibra en abundancia, la abundancia llega a mi vida y empiezo a traer más de eso bueno. Empiezo a vibrar no en víctima, sino en aprendiz de mi vida. Y ese vibrar en aprendiz atrae abundancia a mi vida. Y entonces la abundancia va a ser que yo cada vez valore más lo que hago, así me equivoque y no me castigo, sino que soy compasiva conmigo y en esa compasión vuelvo y salgo del círculo. O sea, ahí empieza el círculo virtuoso, que es el que está por fuera del círculo vicioso, ¿sí? Espero haber sido muy clara. Si no, igual me preguntan, voy con Mari primero y después con Francia. Mari, Hola Milena, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú, Mari? Bien. Bien, linda. Milena, yo tengo una pregunta porque yo creo que sería una forma de trabajarlo dentro de esta herramienta del círculo vicioso y Sí, no tengo presente que lo hayamos de pronto tocado en algún momento o poder enlazarlo con algo. Yo tengo en sí, mi cabeza un concepto que escuché alguna vez y es como de un concepto llamado como techo de cristal, creo que es. ajá, ujú, sí, Entiendo que no te permites ganar más de cierta suma de dinero y entonces por eso no asciendes, por eso no consigues un mejor trabajo, bueno, cosas así. sí, Entonces, me parece como de pronto un tema chévere para aclarar cuál es la dinámica de ese techo de cristal, y pues si se llama así, como ajá, para trabajarlo dentro del círculo vicioso. ok. Te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en un círculo vicioso, estamos trabajando en el ámbito de lo mental y entonces al trabajar en el ámbito mental, pues lo primero que tengo que hacer es cambiar la creencia, cambiar la percepción o cambiar la interpretación para salirme del círculo vicioso, ¿sí? O sea, yo tengo una creencia sobre algo que pasó. Interpreto eso desde mi herida, desde mi lealtad o desde una creencia, desde otra creencia, desde el sistema de creencias. Y al interpretarlo así, se activa mi programa de supervivencia, es decir, entro en modo abandono, rechazo, abuso, humillación, injusticia, ¿sí? Y traición. Y cuando ya entro ahí, entonces empiezo a ser la víctima de eso. Y al estar en víctima, vibro en esa emoción que atrae más de lo que vibre bajito, que en este caso sería carencia, en este reto que hablamos de abundancia, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el círculo vicioso general. Ahora, el tema del techo de cristal son límites mentales que nos ponemos que pueden venir de programaciones mentales o de traumas que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un caso que de hecho no está aquí, ojalá estuviera, pero no está.
pero lo voy a contar sin nombre porque no está la protagonista. Ella me contaba que a ella le resuena mucho el 1500, ¿sí? Entonces, ejemplo, ella se compró algo que le costó $1500, ¿sí? Y cuando se lo compró, cuando le dijeron que eso costaba $1500, ella ahí mismo hizo como que, ¿what? Y sin embargo lo compró, pero se sintió mal, se sintió culpable por haber comprado eso. Y ella lo que sentía era que si le hubiera costado 1400, 1300, no se hubiera sentido tan incómoda, pero que cuando le dijeron 1500, ella ahí mismo, ¡pum!, sintió la... Es decir, eso ya nos está diciendo que ella tiene un techo de cristal de 1500. Esa cifra se quedó anclada en alguna creencia de ella. ¿Qué pasó? Que luego tuvo una experiencia aquí en Colombia en donde iba a hacer otra cosa y eso que hizo le dijeron, vale $1490. Y ella dijo, ¿what? O sea, estaba cerquita el techo de cristal. Y ella resonó y le costó mucho y tuvo que hacerse muy consciente para poder pagar ese dinero porque estaba cerca de ese techo de cristal que ella tiene, ¿sí? Cuando lo hablamos, lo que yo le pregunté era, pues fuimos como al trauma origen, y el trauma origen era que cuando ella empezó sus prácticas como profesional, le pagaban muy poquito, entonces le pagaban como 1.200.000 y ella sentía que merecía más. Entonces ella pidió un aumento y el aumento que ella dijo, ella pidió 1.800.000 y el aumento que le dieron fue 1.500.000 y ella sentía que eso era muy poquito, que ella merecía más. Pero la cifra con la que ella ancló ese trauma fue el 1.500.000, el 1.500, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo esos techos de cristal se forman, ¿sí? Ahora, ¿cómo salgo yo de un techo de cristal? Pues hay ejercicios de PNL que funcionan muy bien. Entonces, si yo ya tengo claro cuál es mi techo, yo por ejemplo tenía un techo de cristal que eran 10 millones. El 10 para mí es un número muy clave porque yo cuando aumento de peso aumento 10 kilos. Cuando tengo talleres, yo siempre creo que van a ir 10 personas y al principio solo iban 10 personas, no más, solo 10. Y claro, en mi cabeza, cuando yo rompí mi primer techo de cristal, que era ganarme más de 2 millones al mes, quería después ponerme un techo que eran 10 millones. Y yo casi no rompo ese techo de cristal. O sea, yo no pasaba de ahí, yo no pasaba de ahí. Entonces, pues ya lo rompí. ¿Cómo lo rompí? Como es un trauma, y es que cuando yo tenía 10 años, mi papá se murió, entonces el 10 es el número que me marca a mí. Entonces lo que hice fue un ejercicio de PNL, que es visualizarte como en una caja que tiene paredes y techo. Y en cada pared pones esa cifra a la que tú quieres ya quitarla como límite. Entonces yo ponía, por ejemplo, los 10 ahí, 10. Y entonces me visualizo a mí misma tumbando esa pared que dice 10, tumbando esta otra pared que dice 10, tumbando, tumbando y levantando ese techo también o quebrándolo si es de vidrio. Y afuera están otras paredes más amplias que tienen la nueva cifra hacia donde yo quiero ir. ¿Sí? Entonces, Mari, pues lo que te diría es que este es como el manejo, no sé si me lo entiendes. ¿Sí? Completamente, Mili. Entonces, digamos que sí se podría meter dentro del círculo vicioso, pero creo que hay una manera más rápida de trabajar esos techos de cristal. Y es uno, identificar cuál es el número, cuál es y de dónde viene el número. Puede ser una fecha, puede ser la edad que tenías cuando X o Y, puede ser lo que te pagaron o te dijeron que te merecías y entonces te quedaste atorada en ese número, ¿sí? De la manera de salirte de ese atore es tumbando esa pared, tumbando ese muro y visualizándote a ti yendo hacia un muro más allá que tiene otro valor más grande, otro número más superior. O por ejemplo, en el caso mío, ahorita se me ocurre que puedo hacerlo con un número menor para mi peso, ¿sí? Quiero pesar menos, entonces ya no veo el 10, el 11 o el 12 o el 20, sino que veo, no sé, el 7, el 5, algo así, ¿sí? Es mucho más directo que el círculo vicioso
en ese caso específico, ¿sí? ¿Cuál es tu número techo de cristal? Pues hay dos. Uno, Ujú. 3 años, 9 meses. Ajá, sí, 3 años, nueve Eh, meses. ¿Y tiene relación con mm, el dinero? O sea, por mucho sí, tiempo ese con, era un con, valor, con todo, con todo. ¿sí? Fue a Mm, la misma edad que mis niños se enfermaron tan ajá, fuerte. eh, Son varias cosas. ajá, Y el segundo, y ese sí no he podido identificarlo, el ajá, 48 acompañado, pero en el reloj, ya, las 10 y sí. 48 las 11:48 la 1:48. Ok, ya. Entonces, el 48, que también puedes sumarlo, ¿no? Y también te puede dar por ahí el número. O sea, en numerología uno mira el nombre entero, lo suma y lo sumas hasta que lo vuelves uno, que en este caso sería 4 y 8, 12, 3 sería el 3. Otra vez el 3, ¿sí? ¿Sí? Es el 3. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tú hoy te ganas 3.900.000, tienes que tumbar ese muro y poner allá un muro más allá que diga 80 millones. No sé, algo así. ¿Sí? Eso es. Pero sirve mucho la visualización para ese tipo de ejercicios. Ahora, otra pregunta. Y les pregunto a todos los que estamos acá. Así, de una, sin pensarlo mucho, ¿cuánto se quisieran ganar al mes? Sin pensarlo mucho. Digan la frase o digan la cifra y la ponen en el chat. ¿Cuánto se querrían ganar al mes? Sin pensarlo mucho. Pum, de una, lo que se les ve. 10 millones. 10 millones, muy bien. Listo, entonces dice Martica, 50 millones, Karen dice 18 millones, Giovanni dice 500 millones, Mafe y Benito dicen 15 millones, Mari dice 10 millones, Madeline dice 10.000 dólares y Mafe y Benito 20 millones, Enito. Ah, ok, Mafe 15, 20, Enito. Muy bien, perfecto. Listo, ahora les pregunto. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar eso? ¿A darlo? ¿A darlo si lo tuvieran, lo darían? ¿Darlo para qué? No, acuérdate que cuando tú estás en el vientre materno de tu mamá, el vientre materno de tu mamá, el vientre materno, tú tomabas de ella agua, células, calorcito, alimento, amor, cariño, respeto, todo eso, ¿sí? Y ella no decía, ¿y eso para qué? ¿Y usted para qué va a usar toda esa agua? Oiga, bebé, ¿y usted para qué va a usar todos esos recursos que está tomando de mí? No, tú tomabas y usabas. Y tu mamá no te preguntaba, ¿y eso para qué? Te daba y te daba y te daba, ¿sí? Y sin límite. Y tú tomabas, pero no tomabas con miedo a que después no hubiera. O sea, ay, voy a tomar más agua de esta señora porque de pronto después no me da. Te voy a guardar un poquito para después y voy a tomar la de hoy. No, tú tomabas hoy con la confianza de que mañana iba a haber, con la confianza de que pasado mañana iba a haber, sin miedo, ¿sí? Entonces, tú tomabas sin miedo y ella daba todo sin miedo también y sin preguntar para qué, ¿sí? O sea, ese es el dar desde el amor, recuerden las lecciones de dar y recibir. Cuando yo lo he tomado todo, yo puedo dar ilimitadamente, ¿sí? Entonces ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto te querrías ganar el mes? Y tu respuesta es 15 millones, la pregunta siguiente es, ¿y tú teniendo ese dinero lo darías? Y entonces Mari dice, ¿y para qué? O sea, ahí entra Mari en no he tomado todo, no puedo dar ilimitadamente, es decir, no puedo dar si no me dicen para qué. O sea, y si te dijeran que es para mecateárselos, ¿qué? ¿Te los das o no? ¿O cuál sería una buena razón para darlos, según tú?
A ver, Joa, mi amor, voy a ir con Joa. Yo sé que tengo a Francia ahí y a Martica, pero voy a ir con Joa que está hablando Es de que este tema. creo que es el mismo control que ella ejerce con sus hijos. Ajá. Entonces, por ¿Y eso eso para pregunta el qué? para qué. ¿Para qué se ¿Y eso van a para qué? gastar esa plata? ¿En qué se la quieren gastar? Ajá, sí, sí, sí. Claro, que ahí dice Mafe, Enito dice que depende del caso si es debido a muerte, ¿sí? O sea, eso que tú estás dispuesto a dar es lo que estás dispuesto a recibir, ¿sí? Porque la ley funciona así, doy y recibo, ¿sí? Si yo no estoy dispuesto a dar lo que quiero recibir, por eso no me llega, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, si yo de verdad quiero ganarme 50 millones, yo debería sentirme libre con pensar que en algún momento lo podría dar. No me da miedo, porque es que, pues, es que eso es lo que yo me gano mensual, ¿sí? Entonces, podría darlo, sin miedo. Entonces, pónganse en ese ejercicio de ponerse valores hasta que sientan con comodidad que ese valor que quieren recibir lo podrían dar. Ese es el valor al que estás listo a recibir, para el que estás listo para recibir. Si más te incomoda cuando piensas que lo podrías dar, si te incomoda, todavía no estás listo para recibir tanto, ¿sí? Entonces, ¿no? Bájele un poquito o suba su capacidad de dar. ¿Cómo la sube? Tome más de su papá y de su mamá. Tome todo de su papá y de su mamá. Esa es la única opción que hay. Cuando lo tomo todo de papá y mamá, puedo dar ilimitadamente. Y cuando yo doy ilimitadamente, yo no puedo parar de recibir, ¿sí? Esa es la lección del dar y recibir de este año, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Mari, ¿al pelo o del pelo? Ya sabes, ya sabes. Del pelo. Ok. Muy bien, voy con. Ah, bueno, Franci dijo, Milina, es para consultar cómo puedo trabajar el círculo vicioso teniendo en cuenta las deudas y lo que trabajamos en terapia, para trabajarlo el fin de semana. Me sonó mucho como lo explicaste hoy. Mi Franci Bella, entonces, dime, porfa, escríbeme cuál es tu duda puntual. ¿Cuál es tu duda puntual? O sea, el círculo vicioso tuyo es relacionado con las deudas, o no sé, si quieres hablar lo que tú tenías la manito levantada, puedes hablar en este momento, porfa, para que me aclares. Sí, señora. Buenas noches, Milina. Un placer saludarlos a todos. Hola, Franci Bella, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Milina. Lina, lo que pasa es que en la explicación que diste hoy del círculo vicioso me resonó Sí, mucho, ajá, ¿sí? sí, Y realmente quiero como trabajar el círculo vicioso con las deudas. ujú, En terapia, nosotras que días descubrimos muchas cosas. sí, ujú, Entonces quisiera saber si lo puedo trabajar de esa manera, ya que tú sabes que esto viene pues, de mi abuelo, el ok, tema que hablamos de mi mamá y de mi papá, o sea, todo, sí, 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 como para claro. ver qué puede salir de ahí que me encamine a mí a lo que quedamos, que es ir dejando este patrón y caminar hacia la vida. Exacto. Entonces, como tu patrón es, tú sientes deuda con una tía que se hizo cargo de tu mamá. ¿Sí? ¿Lo puedo mencionar para Sí, explicártela? Lina, claro, con todo gusto. Ok, Justamente es como para tener una luz y saber cómo lo puedo manejar desde el círculo vicioso, como para ir. perfecto. Entonces, lo que descubrimos en esa constelación es que tú eres leal a una tía tuya que se llama Franci, por eso te pusieron el nombre de ella, tú eres doble de esa tía. Por ser doble de esta tía, le dio mucho a tu mamá, ilimitadamente. Sin ser Ujú. responsable de tu mamá, se hizo cargo muchas veces de tu mamá. Entonces tú, como doble de ella y por deuda emocional con ella, entonces tú sientes que tú tienes que hacer lo mismo que ella hacía antes de morirse con tu mamá. Y obviamente eso te pone en un patrón de darle a tu mamá, es decir, devuelves tus recursos
y cómo los devuelves, entonces en tu vida no es suficiente y por eso te tienes que endeudar para cubrir tu vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Sí, señora. Entonces, ¿el patrón cuál es? Yo veo dos. Uno es darle a tu mamá, es decir, devolver los recursos desde el lugar Ujú, que no te corresponde. Ese es uno, ¿sí? Que ese, ujú. generalizándolo, sería el patrón de dar de más o dar lo que no te corresponde, ¿sí? Exacto. Entonces ahí, con ese podrías empezar el círculo, ¿sí? Entonces, doy de más o doy desde el lugar que no me corresponde, ¿sí? Perfecto. Desde el Ujú. lugar que no me corresponde, ¿sí? Ojo, ese es el patrón que repites de tu tía Francia, ¿sí? Ok, Y entonces, como lo haces de ahí, te quedas sin recursos, ¿sí? exacto, Entonces, al quedarte sin recursos, entonces entras en modo supervivencia, ¿sí? exacto, Y al entrar en modo supervivencia, tu respuesta al modo supervivencia es la deuda, ¿sí? exacto. Sí, señora. Y ahí entras en otro patrón, ¿sí? Que es endeudarte para resolver la vida, ¿sí? Entonces, dar Ujú, de más es el primer patrón. El ujú, segundo patrón es me endeudo para resolver mi vida, ¿sí? Y al entrar en deuda, entonces empiezas a relacionarte con la deuda, pues desde el juicio. Te ujú, relacionas con las deudas desde el juicio. Es decir, tú eres la víctima de tus deudas, ¿sí? ujú. Y entonces, al ser la víctima de tus deudas, las víctimas atraen escasez o abundancia. Escasez. Escasez, atraigo escasez. Y entonces, aún atrayendo escasez, voy y doy de más a ver si así se me multiplica, ¿sí? Con la Ujú. creencia de que si soy buena con mi mamá, se me va a multiplicar y si soy leal a mi tía que le daba y como yo me llamo igual, tengo que hacer lo mismo que ella, entonces se me va a multiplicar. Vuelves y das en el lugar que no te corresponde o das de más de lo que te corresponde dar y Y entonces vuelve otra te vez y quedas juega. sin recurso, entras en supervivencia, te endeudas, te relacionas con la deuda desde la víctima, te victimizas, atraes escasez, ¿sí? Ese sería Ujú. tu circulito, acá lo hice. ¿Me puedes mandar la foto, por favor, mi Lina? Sí, yo ahorita te lo mando. Ahorita te... Muchísimas gracias, Lina. Eso era lo que, porque con la explicación que diste hoy, de verdad de una vez lo sentí. Perfecto, me gusta, me gusta. Muy bien, mi Francia. Entonces, Muchas gracias, ahora lo Lina. escribes con tu propia letra y lo haces bien bonito Claro para que que sí. te Lina, entre pero más. en el tema de mi abuelo, que también lo tocamos, Ujú. es Sí, lo mismo, ¿cierto? te quiero poner la Ujú. tarea de que hagas tú ese círculo vicioso y me lo mandas y yo te lo reviso. Sí, señora, claro ¿Sí? que sí, Lina. Claro que Listo. sí, muchas gracias. Listo, mi niña. Voy con Martica Asprilla. Me haces un favor, Martica. le das primero la palabra más rellenita y ya te hablo yo Ah, sobre el chat. bueno, perfecto, mi Martica, gracias. Mafe y Anito. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están, Mafe y Anito? ¿Cómo Muy les ha bien, muy ido? bien. Hola. Muy bien. Me alegra mucho. Y a Cuéntenmelo ti cómo, todo. Ya, ya, mi amor, ya. Hola, él es el que va a hablar. Hola, Anito, te escuchamos. bueno, gracias Martica por cederme el turno, por cederme el Ay, espacio. Te agradezco mucho. Y bueno, la pregunta era para ti, Lina. dime. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ok, Em, por ejemplo, ahorita hablabas digamos, de cuánto estoy dispuesto a recibir y cuánto estoy dispuesto a dar. sí, Entonces, es recíproco lo que yo recibo y lo que doy. Si no ajá, estoy dispuesto a recibir o entregar 20 millones, no ujú, estoy listo para recibirlo tampoco. Es lo que dijiste. exacto. Sí, 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 de Entonces, acuerdo. mi pregunta es, esas personas que no saben cuánto dinero tienen y Ujú, que les cuesta dar, digamos, así sea 50,000 pesos por un trabajo que uno les hace y ellos son, digamos,
entre comillas, son abundantes. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Ok, buena pregunta. Bueno, número uno, esa persona que tiene mucho y que ni siquiera sabe cuánto tiene, puede que sea tan pobre que solo tiene plata, ¿sí? O sea, la abundancia no Pero tiene estamos hablando nada de que ver. entregar dinero y recibir dinero. Por Sí, eso. o sea, la persona que tiene mucho dinero puede ser escasa, aunque tenga mucho, porque su mentalidad es de escasez, le cuesta dar. Si a esa persona que tiene mucho le cuesta dar, esa persona no es abundante. Esa persona es tan pobre que solo tiene dinero, ¿sí? Número uno. Es decir, eso nos vuelve a poner en el lugar de que la abundancia no tiene nada que ver con el tener. La abundancia tiene que ver con lo que yo siento por lo que tengo. Eso es abundancia. Si yo hoy me siento rico, millonario con lo que tengo hoy, así sea 1.000 pesos en el bolsillo, yo soy abundante. Si yo tengo 200.000 millones en el banco y tengo miedo a perderlos, yo no soy abundante. ¿Sí? Esa es la primera idea. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Enito? Bien. Muy bien, vamos bien. Ok, Bien. perfecto. Ahora voy con la segunda idea. La segunda idea es, si yo les cobro 50.000 a estos ricos y no pagan eso porque les parece demasiado, ¿eso por qué pasa? Entonces lo que te quería decir es, número uno, yo tengo que sentir que mi trabajo vale lo que yo cobro. Yo tengo que creer el cuento de que lo que yo doy es valioso y no puedo cobrar con miedo. Si yo cobro con miedo, con inseguridad o no creyendo el valor de lo que yo hago, no creyendo en el valor que tiene lo que yo doy y no poniéndolo al servicio de la vida, los demás no van a valorar lo que yo cobre. Entonces les va a costar pagarme. Entonces, en realidad, si yo a alguien le digo, ah, es que yo cobro por las sesiones tanto, y esa persona me dice, uy, no, es muy caro, yo no tengo por qué rebajarle mi precio, así eso me cueste un cliente, porque yo tengo es que convocar que me paguen lo que yo creo que vale mi trabajo. Y si esa persona viene y pone en duda lo que yo cobro porque le parece muy caro, esa persona no es mi cliente porque no valora lo que yo soy. Entonces no me sirve. Y yo inclusive le puedo recomendar a alguien más baratero, pero clienta mía no es, porque yo quiero convocar gente que pague lo que yo valgo. Si esa persona no está valorando lo que yo le proporciono, esa persona no es mi cliente. ¿Sí? Entonces, debo trabajar es en mí eso. Es si yo estoy recibiendo dudas o me pagan como con miedito lo que yo les cobro o lo ponen en duda o me piden rebaja, tal vez yo estoy vibrando en que no estoy valorando lo suficiente mi trabajo como para pararme en la raya y decir, no, eso vale y si no puede pagarme está bien. No me pague, pero yo no le puedo entregar el servicio si me paga menos de lo que yo valgo. Cuando tú actúas sin miedo, el universo te manda gente que te paga por lo que tú vales y no la gente que está por debajito de lo que tú vales. ¿Sí? Porque, ojo, uno convoca lo que uno siente. Si yo siento que mi trabajo vale menos, atraigo personas que me valoran poquito. Pero si yo creo que mi valor es oro, atraigo gente que me da lo que yo les pida y sin chistar y hasta me da más. ¿Sí? ¿Entiendes eso, Enito? Muy bien. Entonces ahí, trabajo interno de valorarte más y sin miedo a decir, eso vale y si no le sirve, me voy. Sin miedo, porque eso convoca a gente que te pague más. Y número dos, mira, yo alguna vez, una clienta de hace muchos años, me dijo, ay, Lina, es que tus talleres son muy caros. Yo en esa época cobraba como 50.000 pesos por taller. Y ella me decía, es que tus talleres son muy caros porque es que la gente interviene mucho y se demoran mucho hablando. Sí, es como se darán cuenta, eso no ha cambiado mucho en todos estos años. Entonces, sí, así son mis talleres. Y ella me decía, entonces me parece caro. Tú deberías bajarle el valor a tus talleres. Entonces, lo que yo le dije a esa clienta fue, no, más bien tú deberías ir donde alguien que te cobre menos.
porque mis talleres son así, eso es lo que yo soy. Entonces, pues si tú crees que lo que yo hago vale mucho, la solución no es que yo me haga chiquita para caber en tu bolsillo. No, la solución es que tú vayas y busques a alguien más pequeño que quepa en tu bolsillo, pero yo no me voy a hacer chiquita para caber en tu bolsillo, ¿sí? Ella se fue, no volvió a mis sesiones, no volvió a mis talleres y 5 años después volvió convertida en coach, entendiendo muy bien lo que yo le quería decir cuando tuvimos ese aprendizaje en el pasado. Y hoy en día ella es clienta mía desde hace como 12 años y ella ahora lo que yo le cobre me lo paga, porque ella ya fue, ya ensayó, ya miró más barato y volvió aquí, por algo será, ¿sí? Y cuando volvió, yo ya tenía la tarifa mucho más arriba. Y sin embargo, la pagó sin chistar. Y además también ella es coach, entonces ahora ella entiende lo que se necesita para estar en este lugar, cuánta energía se consume y entonces, y además cómo funciona el intercambio, ¿sí? Si yo doy mi información a cambio de nada, la persona no la puede usar, no le sirve, ¿sí? Yo puedo decirle mil cosas acá y no le van a servir porque no pagó por ella, ¿sí? Entonces, si una persona paga por eso, lo recibe y lo puede usar. ¿Listo? Voy a leer los comentarios. Mari dice, eso aplica para todo, dinero, trabajo, relaciones, tal cual. Tal cual, Mari, así es. Exactamente. Muy bien, ahora sí voy con Martica Prilla. Gracias, buenas noches. Y pues Hola, con mucho gusto, Nico. Martica. Bueno, es que pues mi primera pregunta o lo que quería decir primero era relacionado con lo del número que me resuena. Sí, Es que a ajá, mí siempre me ha gustado ver en las placas de los carros el 648, 846, 468, no importa el orden, pero que sean esos sí, tres números, ok, que son sí, como mis números favoritos. Estaba haciendo la cuenta que dijiste y me da ajá, 9. Y me ah, llama la atención porque 9 tiene que ver con septiembre, que es el mes ujú, en el que falleció mi abuelita, y en ese mes siempre me pasaban cosas, mm, siempre, pues me llama la atención, pero no lo identifico con el dinero, no lo tengo muy claro, ok, porque digamos lo primero que yo empecé ganando fueron como 700.000 pesos, menos de ajá, 800.000, entonces sí. no sé, Ah, puede no, que, no, mi Martica, puede que tu techo de cristal en relación con el dinero no tenga que ver con ese número, ¿sí? ok, En mi caso, digamos que a mí se me expresan esos números maestros, es en mi peso, una vez en ujú, el tema del dinero también, pero a ti se te pueden presentar en otras situaciones, no necesariamente en tu techo de cristal, ¿sí? ok, Sino que a perfecto, veces cuando uno tiene un valor ahí que no, como que no pasas de ahí y que por ujú, más que hagas no pasas de ahí, ese es un techo. Hay que mirar si hay un ok. trauma relacionado con ese número, Ok, ¿sí? no lo identifico en este momento, Sí. de pronto debe estar, Ajá. como tú dices al comienzo, pero pues bueno, me toca mirarlo luego. Pero digamos que en tu caso tú ves ese número en la calle, pero no hay ningún conflicto con él, solo lo ves, No, ¿cierto? Y lo solo ves lo veo, mucho, sí. ¿sí? Lo veo mucho y me encanta verlo. Sí, y tiene relación con el mes de la muerte de tu abuela que fue importante para ti, ¿cierto? Ujú. Pero en este momento, pero cuando tú vas a trabajar tu techo de cristal, el número te genera conflicto, ¿sí? Ah, ok, Entonces, si ese número me genera conflicto es porque yo tengo un trauma y el ancla de ese trauma es ese número, ok, ¿sí? Entonces, es al contrario, o sea, tú estás buscando el trauma de un número que no te genera conflicto. No, no tiene mm, sentido, no porque ok, es un ya número que entendí. a ti te gusta ver. Es cuando Sí, sí, yo sí. tengo un número que, porque siempre llego hasta ahí, ¿sí? A, Ok, a- a mí me pasaba de que yo todo pronto, en octubre, yo siempre entraba a trabajar en octubre, siempre entraba a mm, trabajar en octubre, y yo, pero ¿por qué siempre en octubre? O sea, hasta ahorita me estoy cayendo en cuenta, ¿no? No, la respuesta no la sé todavía porque me acabo de dar cuenta, siempre empezaba a trabajar en octubre. ¿Qué pasó en octubre? No, lo tengo que trabajar, pero no me genera conflicto, ¿sí? ok, porque de pronto lo que sí nunca me gusta, o no sé por qué, no me gustan Ajá, mucho son los números impares. ok. ¿Y tú qué día naciste? El 8. Mm, Pues habría que ver ese número impar en qué conflicto tiene, o sea, cuál es tu conflicto con ese número, ¿sí? Con lo impar, ¿no?
A veces Ujú, tiene que ver, por ejemplo, con excluidos del sistema familiar, ¿sí? Si, por ejemplo, somos dos hermanos, pero resulta que hubo un aborto y no se ha incluido, pues el número ujú, impar me puede incomodar porque necesito incluir a un hermano no incluido, que haría que fuéramos tres y no dos. Entonces ok, puede que me resuene el número impar para que yo haga una inclusión, ¿sí? ujú, Algo no. así, pues estoy poniéndote un ejemplo, ¿sí? Gracias, sí. Y mi otra pregunta rapidito es como relacionada con lo del círculo vicioso, Sí, porque yo escribo ahí que me confundo, porque bueno, tenemos claro, de acuerdo a lo que me estabas diciendo incluso ahorita, pues que yo sí, doy más de lo que recibo, sí. ¿sí? Ujú. Entonces, cuando tú preguntas que si yo estaría dispuesta a dar los 50 millones, pues entonces Sí, yo me cuestiono de, pero si yo doy siempre más de lo que recibo, entonces mejor no los doy. lo que pasa es que, muy buena pregunta, porque cuando hablamos del dar y recibir, pues lo que decíamos es que cuando tú tomas todo de tus padres, tú puedes dar ilimitadamente. Cuando das ilimitadamente, cuando tú puedes dar ilimitadamente, no puedes parar de recibir, ¿sí? Así funciona la ley, ¿sí? Porque si yo sé que yo lo tengo todo, yo lo puedo dar todo. Yo podría darlo todo, ¿sí? Sin miedo, porque yo no me quedo sin nada. Como cuando la mamá le da a ese fetico todo lo que él necesita y esa mamá en vez de disminuirse, crece porque da vida y se expande y se duplica, ¿sí? Y lo da todo y se duplica, se expande, ¿sí? Es lo mismo, pero por eso hay un orden, el orden del amor, del equilibrio entre el tomar y el dar, ¿sí? Claro, yo tengo la capacidad, yo tengo el potencial de darlo todo si lo tomo todo, ¿sí? Pero en este intercambio, en el plano físico, para que la relación fluya, debe haber un orden, debe haber un equilibrio. Entonces, aunque yo lo tengo todo para darlo, en un intercambio debe haber un dar y recibir equilibrado, ¿sí? El ejercicio de pensar si yo lo podría dar, si yo podría dar los 50 millones que me quiero gastar, es un supuesto para saber, para pasarlo por el cuerpo y saber yo cómo me sentiría, y eso me da claves que me indican si yo estoy lista para recibir esa cantidad porque me da miedo darla o no. Es para saber cómo me siento, es para pasarla por el cuerpo. Pero eso es un supuesto porque puede que eso no ocurra nunca y yo no lo tenga que hacer. Pero si yo estoy en una relación en el plano real, en el plano físico, pues en esta experiencia deben aplicar los órdenes, ¿sí? Y ahí es donde aplicamos el orden de la ayuda, el orden del equilibrio entre el tomar y el dar, hablando de abundancia, ¿no? Porque hay otros órdenes que ya los hemos trabajado en otros ámbitos. Pero en este caso, sí debe haber orden cuando hay una relación de intercambio. Porque es que ¿Sí? me resuena mucho, discúlpame, yo Sí, sí. procuro no pasarme el tiempo, pero es que me resuena mucho porque justo en estos días he estado pensando mucho en mi ex, en el ex Sí, con el que eh, involucré mucho dinero porque le daba y le daba y le daba y le daba y ujú, le pagaba, bueno, este. sí, Entonces, he estado pensando en él, he estado pensando en que, pues, trato como la canción Trato, trato, pero no te olvido de, de cerrar, de soltar, de soltar esa ujú, deuda con él, de bueno, de, pero venga, antes me llamaba así fuera borracho y me sí, decía que se arrepentía y que ojalá se curara de su enfermedad sí, sí, y sí, esto. Y entonces ya hasta dejó de hacer eso y entonces pensaba en todo el dinero que utilicé con él. claro. Y hoy, ayer y hoy también lo he estado pensando mucho y justo hablas de este círculo y se me viene también mi mamá a la cabeza, de mi mamá se endeudaba para tapar las deudas de mi papá, para darnos cosas a nosotros, bueno, en fin. Entonces como que todo eso me empezó a resonar con lo del círculo vicioso. Claro, y en este caso, tú en esa relación y en todas estás aprendiendo porque ya estás más consciente, ¿sí? Pero Ujú, tú das demasiado porque crees que dando demasiado obtienes amor y no te abandonan, ¿sí? Entonces, tú tienes la creencia de que si tú das mucho, a cambio no te van a abandonar, ¿sí?
Y si te das cuenta, no es real. Funciona Ujú. más dar en equilibrio que dar en exceso. Cuando tú das en exceso, te vuelves la mamá y el otro se aleja, ¿sí? Cuando das menos de lo que te dan, eres niña, entonces el otro también se aburre. Cuando das en equilibrio, hay un intercambio equilibrado, entonces hay un dar, recibir, dar, recibir, y se mantiene la relación a largo plazo, ¿sí? Entonces el foco, la creencia que hay que trabajar es que si yo doy más, me quieren más, si yo doy menos, no me van a querer. Y te puedo poner un ejemplo. Yo recuerdo que a mí de niña, si yo sacaba 10 en todo, mi mamá me premiaba y me quería un montón. Y si yo perdía una materia, mi mamá me dejaba de hablar, ¿sí? ¿Qué me está diciendo ella con ese comportamiento? Que si yo doy más, me quieren, que si yo doy menos, no me quieren. Entonces yo también aprendo a comprar el amor dando de más, ¿sí? Si yo doy más, me van a querer. Si yo saco 10, me quieren. Y si yo saco 3, no me quieren. Entonces voy a dar más porque cuando doy más, me quieren más. Pero no es verdad. Yo valgo oro. Si yo me doy a mí misma, yo ya estoy dándolo todo. Si el otro no sabe qué hacer con tanto, pues no es mi problema, ¿sí? Pero Ujú. yo soy demasiado. Entonces yo tengo es que atraer a mi vida, primero, gente que esté a la altura de mi grandeza, ¿sí? Que puedan con todo esto. Y segundo, que yo no tenga que estar comprando para que no me dejen, ¿no? Yo con solo ser yo es suficiente para que el adecuado se quede. Y que si no se va a quedar, no se quede porque no es el que yo necesito en este momento o porque no puede con mi grandeza, pero está bien ido, ¿sí? Está bien. No todo el mundo está listo para uno, ¿sí? Entonces, Ok. pero tu trabajo es dar menos, no dar más, es darte tú, darte tú. Cuando tú te das a ti misma, lo das todo y a cambio vas a recibir ilimitadamente, pero no desde el miedo a perder, dando de más, dando de más, dando de más para que no te abandonen, porque eso no funciona, así no funciona y es peor, ¿sí? Gracias, ok, Y perfecto. con tu exnovio, que no se me olvide, ya nos vamos, con Ujú. tu exnovio, todo lo que te di, te lo doy como regalo. Hoy entiendo que estaba en mi supervivencia tratando de retenerte conmigo, pero ahora comprendo que eso no funciona así y hasta ahora lo entiendo, pero ya lo nuestro no lo puedo cambiar. Como fue, estuvo bien. Todo lo que te di, te lo doy como regalo. Y ahora me quedo con mi corazón porque lo necesito para el resto de mi vida y te dejo en paz. Y ya, repite esa frase para que sueltes eso ya y avances. ¿Sí? Gracias, ok. Listo, mi Martica, gracias Muchas a ti, gracias. gracias a ti. Bueno, aquí dice mi esposito lindo y hermoso, siendo perfecta te quieren, siendo buena te quieren. En mi caso era siendo noble, siendo callada. Claro, exacto, dando de más, ¿no? Dando de más para que te puedan querer. No, siendo yo para que me quieran por lo que soy y no por lo que pretendo ser, ¿sí? Muy bien, retadores, entonces nos vamos por hoy. Nos vemos el lunes. La otra semana terminamos reto. Recuerden que al principio de este video les compartí lo que vamos a hacer como trabajo de grado. Y ahorita les mando el reto que sigue. Este fin de semana los invito a trabajar en los círculos viciosos y el lunes vamos a trabajar en las lealtades familiares y específicamente vamos a trabajar con mamá y con papá. Recuerden que mamá es la abundancia y el padre la prosperidad. La otra semana, que es nuestra última semana, vamos a tomar a mamá y a papá. ¿Listo? Entonces los dejo, descansen mucho, me encantó verlos y un besito bien grande para todos. Gracias, mi amor, por tu apoyo. Gracias. Besito. A ti, a todos. Muchas gracias. Descansa.